Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de este Evangelio, que es la continuación del Evangelio de ayer. Jesús ahora envía por primera vez al grupo íntimo que ha creado en torno a él de los 12. Así es como los llama Marcos. Los 12 no les llama por apóstoles, pero la tradición les ha puesto el título de apóstoles, porque el ser enviado es lo que significa la palabra apóstol. Así que aquellos quien Jesús envía para que sean portadores de la buena nueva que Él proclama son apóstoles, porque son enviados. Recordamos a la sanación del endemoniado del lunes que vivía entre las tumbas, que después de que fue sanado quería hacerse parte del grupo que seguía a Jesús, parte de los discípulos, y Jesús le dijo que no, que mejor fuera a su familia y a los de su gente para que proclamara la misericordia de Dios sobre él. Entonces Jesús envió a endemoniado ya sanado para que fuera un portador de esta buena nueva, ¿no? Así que al enviarlo, pues fue un tipo de apóstol. Así que la palabra apóstol significa ser enviado, ser como un embajador de aquel de quien te envía. Y Jesús envía a los 12 y se los envió de dos en dos. Esto de dos en dos era una práctica muy judía. También tiene mucho sentido porque el cristianismo en su centro, en su corazón, es relacional. Somos llamados por la iniciativa, por la gracia de Dios, a entrar en relación con Dios. Y esta relación con Dios, por necesidad, nos pone en relación con el prójimo, entre nosotros, ¿no? Así que esto de dos en dos es un ejemplo muy lindo de que nuestra fe cristiana en el fondo es relacional y de que al mandarlo de dos en dos también los envía en equipo, o sea, de que no son agentes independientes uno de otro, sino que dependemos unos de otros, ¿no? Y les dio poder sobre los espíritus. Jesús comparte el poder que él mismo ha recibido de Dios para sanar, para expulsar demonios. Y este poder, pues, es un testimonio, es un tipo de testigo que da veracidad al mensaje
que Jesús proclama de que el reinado de Dios ya se está inaugurando, ya está presente en la persona de Él. Y estos milagros, estas sanaciones, esta expulsión de demonios testifican a la veracidad de lo que Él proclama acerca del reino, ¿no? Así que Marcos definitivamente tiene esta idea muy clara de cuál es el significado, cuál es el porqué de los milagros, del poder de Jesús para llevar a cabo estas cosas. Tristemente, mucha gente reduce a Jesús simplemente a un curandero, y Jesús es mucho más que un curandero. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que viene, el que nos llama para que seamos parte de esta iniciativa del reinado de Dios ya presente en Él, y que todos nosotros, por medio de la conversión, que es el tema de este evangelio, pues entramos a esta nueva era, esta nueva realidad del reinado de Dios ya entre nosotros. Al escuchar, al entender, al hacer nuestro y al poner en práctica el mensaje del reino de Dios. Dice, después Jesús les da una advertencia de cómo tienen que ir. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. En los evangelios de Mateo y Lucas, estas advertencias en torno a cómo tienen que ir varía un poco. En el Evangelio de Mateo es el más severo en estas advertencias porque le dice que no lleven nada, ni bastón, ni sandalias, ni una segunda túnica, ¿no? Lucas es un poco, digamos, punto medio en severidad de estas advertencias, porque él pone no sandalias, pero sí bastón, y no una segunda túnica, ¿no? Marcos es el menos severo en esto, porque por lo menos se llevan un bastón y sandalias y una sola túnica. Ahora, hay esta diversidad en estas advertencias de Jesús, pues pueden explicarse de dónde, quiénes las escucharon, cómo se aplicaron, ¿no? Ahora, pero en el fondo, estas advertencias de Jesús llevan un mensaje clarísimo, consistente en los evangelios, y es lo siguiente, de que si Jesús los envía, como Dios Padre envió a su Hijo Jesús, entonces deben de confiarse a la providencia de aquel que los envía. Nuevamente, los apóstoles tienen que confiarse de que aquel que los envía, Dios mismo, porque Jesús siendo el enviado de Dios, entonces Dios por medio de Jesús es quien a últimas los envía, y entonces deben de confiarse en aquel que los ha enviado para que les provea lo que necesitan. Y esto es un tema que a veces fácilmente nos olvidamos cuando quizás no tenemos las cosas que necesitamos para lo que tenemos que hacer, y empezamos a desconfiar de que si el Señor proveerá o no proveerá, y después nos vamos rodeando de las seguridades nuestras, ¿no? Vamos a comprar aseguranza para esto, para otro, en caso de que el Señor se le olvide de que necesitamos esto, ¿no? Y ya con el tiempo nos rodeamos tanto de nuestras seguridades que a últimas terminamos ya no confiando en la providencia de Dios, porque ya hemos reemplazado a Dios, la providencia de Dios, con nuestros medios de seguridad. Ya hemos almacenado, ya hemos comprado aquel seguro. Y con esto no quiero decir que los seguros, por ejemplo, de salud o del coche, de que no sean necesarios, son necesarios, pero hay que llevar cuidado de que si a últimas todas estas seguridades que vamos adquiriendo nos van separando de la confianza en la providencia de Dios, que a últimas es en lo único que podemos confiar, de que aquel que en amor nos ha creado, de que en aquel que en amor nos sostiene es también aquel que proveerá lo que necesitaremos para que el llamado que hemos recibido sea fructífero según la providencia de Dios, y no simplemente lo que uno piensa que es posible, ¿no? Yo creo que este es un tema que debemos constantemente recordarnos, porque fácilmente nosotros nos rodeamos de seguridades que nosotros hemos creado, y a últimas prácticamente hacemos a un lado la posibilidad
la confianza en la providencia de Dios. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Para que no anden buscando mejores comodidades, ¿no? Entren a la casa que los reciba y ahí vivan de lo que les ofrezcan, de la generosidad de la gente. Este es un tema de la hospitalidad que en el Medio Oriente aún hoy en día es realidad. Nosotros en Occidente hemos perdido mucho, pero mucho, este sentido de la hospitalidad, de recibir a otros, particularmente a aquellos necesitados, aún bajo nuestro techo, ¿no? Hoy tenemos tanta sospecha, tenemos tanta duda, ¿no? de la honestidad de la gente que puede venir a tocar a nuestras puertas, quizás por experiencias de robo o de abuso, ¿no? Pero igualmente hemos perdido mucho esto, el sentido de la hospitalidad. En el Medio Oriente aún esto es algo que es sagrado, ¿no? De que cuando uno recibe a alguien que viene a nosotros, pues lo hacemos parte de la familia, y esto es a lo que Jesús les dice que se confíen y que no anden buscando mejores alojamientos de una casa en otra, a ver dónde le ofrecen algo mejor, ¿no? De que sepan vivir en la abundancia como también en la necesidad. Esto es algo que San Pablo nos recuerda a él mismo, de que en sus viajes misioneros tuvo experiencias de abundancia. Por ejemplo, recordamos cuando él va a la ciudad de Filipos, donde lo recibe una mujer de recursos impresionantes, de influencia impresionante, una mujer comerciante, Lidia, ¿no? Y que definitivamente ahí le ofreció su casa a Pablo, y como era rica ella y era mujer de influencia de negocios, pues ahí podemos pensar claramente de que Pablo vivió en la abundancia en el tiempo que estuvo en Filipos, ¿no? Pero después en otras comunidades vivió la gran necesidad, y Pablo, él mismo reflejando en esto, dice: yo sé cómo vivir en la abundancia y también sé cómo vivir en la necesidad, ¿no? Y esto es una bella y profunda enseñanza que debemos aprender nosotros, no simplemente anhelando la abundancia, sino también en la necesidad de saber vivir, y no pensando de que yo necesito X y X y X para sentirme de que valgo o para sentirme de que la estoy pasando bien, ¿no? Esto es una ilusión que a veces alimentamos mucho, de que yo necesito de esto, de aquello y de aquello para yo sentirme que soy digno, o que valgo en la vida, cuando esto está en la actitud de que uno viva, ¿no? Lo que Pablo nos recuerda, saber vivir en la abundancia como también en la necesidad. Y que también algo, por ejemplo, que San Francisco de Asís nos recordaba, que pobre o rico, digamos, rico no es aquel que tiene mucho, no es aquel que tiene abundancia, sino que aquel que necesita poco. Y aquel que necesita poco sabe vivir de lo poco que tiene. Hay una anécdota de San Francisco que dice que cuando él le gustaba ir al mercado de su pueblo porque veía tanta cosa que no necesitaba. Y entre lo que uno necesita y lo que uno desea o quiere hay un gran abismo, ¿no? Y a veces confundimos las cosas, que lo que uno necesita en realidad son pocas las cosas, pero lo que uno quiere y desea, es un barril sin fondo. Así que Jesús le dice: si alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Aquí sale un tema muy interesante, diferente entre los evangelios Mateo, Lucas y de Marcos. Marcos aquí, esta misión que Jesús les da es muy parecida a la misión de San Juan Bautista, ¿no? De proclamar el arrepentimiento. Así que los discípulos, por lo menos la forma en que aquí lo pone Marcos, van predicando el arrepentimiento como preparación para la plenitud del evangelio que Jesús después vendrá a predicar. Ellos simplemente preparan el camino como también lo preparó Juan Bautista para Jesús. Y el arrepentimiento es la puerta por la cual todos
todos tenemos que entrar a esta realidad del reino de Dios que se inaugura, que ya está presente, ya ha estado presente desde Jesucristo, desde la encarnación de Dios en Jesucristo, ¿no? Y si uno no reconoce su necesidad de arrepentimiento, y arrepentimiento tiene diferentes connotaciones, significa sanación, significa conversión, significa dejarse mover de donde uno está hacia donde Dios me llama, ¿no? La palabra que el Evangelio utiliza es metanoia. Metanoia, y metanoia es un cambio de una orientación hacia donde Dios te llama. Y esto, si uno no reconoce su propia necesidad de metanoia, de conversión, de cambio hacia donde Dios te llama, pues entonces nadie te puede mover de donde estás a donde Dios te llama. Si tú no quieres, si tú no reconoces tu necesidad de cambio, de sanación, de transformación, de conversión. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.